aviso. Un apunte de 5 páginas, más o menos, pero Ajá. en 15 Según, minutos liquido. según el Facebook se empieza a transmitir ya mismo, ya. El Facebook sería Lunesta, ¿no? Como Lunes. Sí. Sí. Pero todavía no empieza. Ajá, o sea que ¿Me puede pasar el link? si yo lo abro en el Facebook de ustedes, lo comparto y ya está. Ahí sale por mi Facebook. Se supone. Hola, buenas tardes. Ya estamos transmitiendo en vivo. ¿Sí pueden compartir? Hola, Rocío. En el chat les copio el link. Dale. Ahí. Maxi, si querés poner la pantalla de presentación. Bueno. Luis, estás Sí. 2 veces. ¿Y qué hago? Supongo Muy. que vos estás solamente con la compu, Sí. pero va Lo a que pasa salir. es que entré y salí, no sé qué pasó. Ah, a ver. ¿Qué hago? ¿Salgo y entro de vuelta? Y probá, sí. Ahí. ¿Ahí estoy bien? Sí. Sí. Ah, perfecto.
Bueno, gente, si les parece, vamos comenzando. Dale. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar con este conversatorio titulado La docencia universitaria, derechos, avances y dificultades durante la emergencia sanitaria. La idea desde la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste era invitar a distintos integrantes de la comunidad universitaria para dialogar en torno a cómo estamos viviendo esta situación, la continuidad de las clases a través de medios virtuales, los problemas que eso implica, los derechos que están en juego y los avances que como entidad gremial estamos tratando de lograr. Para charlar un poco sobre eso, como disparador, van a comenzar con una exposición. Por un lado, Luis Tiscornia, que es secretario general de CONADO Histórica, y por otro lado, Marina Stein, que es docente de la UNE, investigadora del Instituto de Medicina Regional y secretaria adjunta de nuestra asociación. Así que le doy la palabra a Luis, vamos a charlar un poquito y después vamos a abrir a quienes quieran intervenir en el diálogo. Les pedimos que pidan la palabra a través del chat, así ordenamos un poco la discusión. Muchas gracias y bueno, Luis, tenés la palabra. Bueno, la idea sería hacer algo corto, así podemos en todo caso intercambiar opiniones. Desde el punto de vista de nuestro trabajo en la pandemia y nuestra situación laboral, esto es importante, digo, a veces nos lo decimos a nosotros mismos, pero también para el que escucha también es importante saberlo, ¿no? Desde marzo que estamos dando clases. Primera semana de abril, segunda semana de abril, última de marzo, algunos ya habíamos empezado, pero en la pandemia se cerraron las universidades completamente. Ahora 1.700.000 estudiantes, la cantidad, esos 1.700.000 estudiantes siguieron estudiando, siguieron cursando y fue eso porque nosotros le dimos clases. Por lo tanto, hemos estado trabajando durante todo este tiempo en condiciones que todos las estamos viviendo, digamos. En primer lugar, estamos dictando clases desde nuestra casa en aislamiento con nuestra familia. Ese no es un tema menor, porque, digo, en todo caso acá hay un gran tema que hay que precisar, ¿no? Una cosa es la educación a distancia, que hay experiencias de muchos años en la educación universitaria, en el posgrado en particular, que tiene sus metodologías, que implica casi en sí mismo una especialización desde el punto de vista de la enseñanza, o de la didáctica, o de la pedagogía. Y otra cosa es enseñar vía remota, abruptamente, desde la casa con la familia en aislamiento. Son condiciones completamente distintas. La familia en aislamiento significa, digo, está bien, yo ya no, mis hijos tienen 30 años, más de eso, pero aquellos que tienen hijos en edad escolar o adolescentes con la compañera o compañero en la casa, bueno, desarrollar la docencia todos los días, horas frente a la computadora, donde se exige silencio, se exige concentración, etcétera, etcétera, es una condición extraordinaria. Segundo, lo hemos hecho solventando los gastos de nuestro propio bolsillo. No solo hablar lo básico, pero digo, se trasladó la universidad y el aula a nuestra casa. El aula es ahora nuestra casa. Digo esto porque en contraposición, para ir al tema que tenemos planteado, es si las universidades están cerradas, efectivamente, ni siquiera gastan en luz, en gas, ni en conexión en internet, ni en absoluto, ni hablar de todo lo que es el movimiento, dependerá de las carreras, pero viajes, viáticos, combustible, etcétera, etcétera. Bueno, eso implica que hay un importante ahorro, estimamos nosotros, y por otro lado que el aula se trasladó a nuestra casa. Entonces ponemos nosotros el aula, ponemos nosotros la luz, ponemos nosotros el gas, y ni hablar de aquellas situaciones de conexión a internet que cada uno de nosotros podía tener una conexión de tipo domiciliaria, hogareña, pero cuando se trata
Yo tengo 40 alumnos, pero hay cátedras que tienen 100, 200, 300, 400 alumnos o más. Por lo tanto, ampliar la conexión de Internet en muchos casos, completar equipamiento en otros casos, reparar equipamiento. O sea, hemos estado durante 6 meses trabajando, poniendo nuestro trabajo, pero además nuestros recursos, nuestra casa como aula. Esto es una situación que se dio, y si pensábamos que iba a durar 2 o 3 meses, que quizás era una expectativa, bueno, ahora tenemos todo el cuatrimestre, se han tomado los exámenes virtuales en una gran cantidad de lugares, volvemos al segundo cuatrimestre, todo indica que vamos a terminar a fin de año con esto. La situación de los exámenes es una situación de tensión muy grande, porque si es dificultoso dictar una materia, o acomodarla o reacomodarla, para darle un formato a través de esta forma, digamos, a través de la computadora y de Internet, un examen es una situación de tensión muy, muy grande, para el estudiante y para el docente. Y eso es un tema que generó muchos conflictos en muchos lados, y ni hablar de aquellos cátedras que te dicen, mira, tengo 100 para tomar. 100, 150, a su vez, como se han ido prorrogando las mesas de mayo y bueno, se fueron juntando, entonces hay muchos más que lo habitual, alumnos que se anotan para rendir. O sea, estamos en una situación donde hemos mantenido la universidad abierta, pero en nuestra casa. El aula fue nuestra casa, lo hicimos con nuestros recursos económicos, con nuestro trabajo, y esto no está debidamente reconocido. Este es un primer punto. Ya a esta altura decimos, no, esto no puede ser. No es solamente reconocimiento económico, sino también reconocimiento, si se quiere, del trabajo que estamos haciendo. Por eso uno de los puntos que nosotros reclamamos es el reconocimiento de gastos, ¿no? Económicamente, pero también simbólicamente, porque queremos que conste que nosotros desde marzo hemos estado trabajando y que la continuidad pedagógica o académica con los estudiantes la hemos garantizado nosotros esencialmente. Con heterogeneidad, pero en general ha habido muchos casos donde desde las universidades se nos tiró el problema encima y se nos dijeron, listo, pongan Zoom, hagan el Jitsi Sheet. Las plataformas llevó mucho tiempo que más o menos se acomoden, y a su vez todavía hay serios problemas. Yo tuve esta clase, hoy que estamos, lunes, el viernes, y la plataforma de la universidad no funcionó, tuve que derivar a todos los alumnos a un Zoom, de los cuales hubo varios que dijeron no nos vamos a conectar porque no tenemos datos. O sea, esas son situaciones que todavía se están viviendo. Ni hablar del lado de los estudiantes, digo, no voy a desarrollar eso, pero está claro, muchos chicos o chicas sin conexión a Internet, muchos estudiando desde el teléfono. Con las plataformas se supone que el problema de los datos se resolvería, pero las conexiones son inestables, dependerá de cada lugar, pero digamos, muchos problemas, y de hecho en los primeros años hubo deserciones importantes. Yo estoy en la Universidad del Comahue, por ejemplo, en primer año hubo un 65% de deserción. Es cierto, el primer año es el salto del secundario a la universidad, llegó en marzo la cuarentena, por lo tanto todos los cursos de nivelación, de adaptación y todo eso, muchos casos no se pudieron hacer, por lo tanto, pues abruptamente esos jóvenes que pasaron a la virtualidad, en fin, se afecta el derecho de los estudiantes a continuar su carrera o a empezar. Y después la calidad académica objetivamente sale golpeada. Eso es inevitable. Decir que no es tratar de tapar el sol con las manos. Nosotros, por ejemplo, en Comahue teníamos la expectativa de que en agosto se podía volver a la presencialidad, entonces diseñamos el cuatrimestre en las asignaturas, en las carreras que así no existían, diciendo, bueno, todas las prácticas, yo soy docente en agronomía, así que imagínense, todas las prácticas las llevamos a agosto, entonces ahí concentramos que vamos a tener posibilidad de ser de la presencialidad. Eso saltó por el aire y hubo que finalizar los cursados como se pudo. En algunos casos se van a inventar situaciones para desarrollar las prácticas en febrero o marzo, si es que se puede. Bien, o sea, derechos de los docentes afectados, derechos de los estudiantes afectados, calidad académica afectada. Ese es el contexto de la pandemia, por lo cual nosotros decimos, debe reconocerse nuestro trabajo para por lo menos alivianar un poco lo de los derechos afectados. Y esto en concreto, digo, para que todo el mundo conozca, la Universidad Nacional de Patagonia Austral de Santa Cruz
ya aprobó 7.500 pesos de pago a todos los docentes, la misma cifra independientemente de dedicación, categoría, etcétera, en concepto de reconocimiento de gastos. La Universidad Nacional de Luján ya lo hizo también, 5.000 pesos en concepto de reconocimiento de gastos. Lo está discutiendo Bahía Blanca, Universidad del Sur, lo está discutiendo San Luis, lo está discutiendo en la paritaria Cuyo. O sea, nosotros vamos a esta jornada que hoy tenemos de lucha reclamándole a los rectores y al Ministerio de Educación de la Nación, pero en este tema esencialmente a los rectores, que se generalice a todas las universidades el reconocimiento de los gastos. Un punto. El otro punto es el salarial. Nuestra paritaria venció en junio. Nosotros tuvimos una discusión con el gobierno por la cláusula gatillo en marzo, que no la pagaron como corresponde, con lo cual ahí nos quitaron un 2,5% de ingresos si se hubiera pagado tal cual la cláusula gatillo correspondía. A partir de ahí nosotros tenemos que empezar a sumar la inflación, o sea, la paritaria nueva se empieza a discutir a partir de marzo de las inflaciones, lo que hemos cobrado, se hacen las respectivas sumas y restas. Conclusión, al mes de agosto estamos 12,5 puntos o un poquito más, depende cómo se haga la cuenta, por debajo de la inflación. Y ya estamos empezando octubre y no estamos discutiendo los salarios. Y ahí hay un tema que nosotros decimos mucho, por lo menos se tiene que empatar con la inflación. Eso no es aumento salarial. Digo, para que quede claro, no es aumento salarial. La inflación implica transferencia de ingresos, o sea, de nosotros los asalariados, que somos compradores, a los grupos económicos que nos venden los productos. Eso es la inflación. O sea, hay quienes acumulan y quienes perdemos con la inflación. O paran la inflación o se hacen los aumentos respectivos para que empatemos y todo siga igual, sería así. Bien, y a partir de ahí discutimos aumentos salariales. Bueno, entonces el primer punto, si tuviéramos una paritaria ahora, sería, bien, queremos discutir a agosto 12,5% de incremento para empatar agosto, veamos inflación de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, si fuera un acuerdo hasta febrero para que completemos el periodo de la paritaria, estimamos la inflación y hacemos la cuenta. Una hipótesis de un promedio de 2% implicaría de acá a febrero un 23%. Si lo tomamos a diciembre, lo que corresponde a diciembre. Si es a agosto, es 12,5%. Pero el concepto es, que es lo que estamos discutiendo con el gobierno, empatar con la inflación. Hay que decir que ahí tomamos perdón, no voy a decir tomamos del pico, digamos, le tomamos la palabra al secretario de Políticas Universitarias que en marzo, cuando hicieron esa maniobra con la cláusula gatillo, en junio, cuando se demoraba la paritaria, y nosotros decimos, miren, queremos discutir en junio, decían, no, nosotros nos comprometemos, y es compromiso del gobierno, que a fin de año se empata con la inflación. Bien, tomamos la palabra, empecemos a discutir. Ya estamos 12,5 de agosto, vayamos haciendo las cuentitas y resolvamos. Eso es lo que todavía no empezó a discutir. Entonces, estado de la situación. Empezó la paritaria el martes pasado de los estatales nacionales. Ahí, digo, conocidos nuestros, ¿quiénes entran? CONICET, INTA, INTI, CONEA, ¿no? Los organismos de investigación que no son universitarios, están todos dentro de la paritaria estatal. Esa empezó a discutirse el martes pasado, hubo una oferta, fue rechazada, mañana se reúnen de vuelta, pero en la nuestra no nos han convocado. Entonces, uno podría decir, ¿nos van a convocar? Sí, sería un escándalo si no nos convocan. Todo indicaría que nos van a convocar esta semana, nos tienen que convocar esta semana, hacer una oferta y empecemos a discutir. Después estará el ritual de los regateos, digamos, las ceremonias de las paritarias, que ellos arrancan siempre más abajo, en fin, todo lo que es esto que cada vez resulta más molesto, porque las cuentas no son difíciles, son sencillas, lo que se necesita es claridad y voluntad política. Bueno, todo eso deberíamos empezar a discutirlo esta semana. Si no, por eso mismo estamos haciendo esta medida de fuerza hoy, porque no está convocada y porque no hay oferta. No nos arreglan solo con una reunión, nos arreglan, digo, está quizás mal dicho, nos arreglan, satisfacen nuestras demandas, que estamos pidiendo mínimamente. Porque podemos tener 15 reuniones
Y si no se resuelve, las reuniones no sirven, si no tienen propuestas concretas. Así que estamos en una semana que tiene esas tensiones. Esta jornada de hoy tuvo mucha repercusión en los medios, lo ha tomado fundamentalmente radios, sabemos que llegó. Hay que decir una cosa que es importante: la jornada de hoy, después que nosotros resolvimos en el Congreso el lunes pasado, ¿fue, no? Sí, el lunes pasado, al día siguiente se reúne el plenario de la CONADU y resolvió también convocar, coincidiendo con nosotros, a partir de que nosotros pusimos el 28, también hoy una jornada nacional de lucha de la CONADU. Y algunas asociaciones de la CONADU, incluso, lo de ellos tiene título Jornada Nacional de Lucha con paros y acciones de visibilización. Bueno, algunas asociaciones de las que yo tengo registro resolvieron también parar o desconectarse o hacer apagón virtual. Caso en Rosario, caso Río Cuarto, caso Entre Ríos, caso Centro. Puede ser que haya más y yo no lo conozca, pero bueno, eso es importante porque entre las dos federaciones, más o menos en partes iguales, representamos el 85% de la sindicalización en la universidad. Y desde el punto de vista formal, es el 85% de la docencia en su conjunto. O sea que el mensaje de que hay malestar, de que hay insatisfacción, que tiene que haber aumento salarial, que tiene que haber recomposición, que tiene que haber reconocimiento de gastos, es fuerte hoy. Desearíamos que el gobierno tome nota, que llame a la paritaria, que haga una oferta que nos permita en una semana o dos clarificar esto. Digo, porque tampoco podemos estar, ya lo advertimos, lo dijimos en el último plenario del CIN, estar un mes y medio discutiendo para que cada vez se patee la pelota un mes después, no. O pautamos de que todo va a ser retroactivo a junio. Entonces sí, uno puede decir, bueno, discutimos tranquilo o resolvamos rápido esto para que se empiece a cobrar lo que se tenga que cobrar en la próxima liquidación o por planilla complementaria. Bien, esos son los dos reclamos centrales. Estamos discutiendo con los otros sectores estatales nacionales. Nosotros somos estatales nacionales. En realidad somos el contingente más importante del Estado Nacional. Digo, esto suena... Buen tiempo, Luis. Bien, suena raro, pero es así. Por lo tanto, estamos discutiendo con ATE. Mañana, de acuerdo a la paritaria de ellos, estamos proponiendo hacer una acción conjunta y lo mismo con los médicos de salud, FESPROSA. Y estaríamos conversando con judiciales. ¿Por qué? Porque con la dificultad que tenemos, donde la movilización en la calle está muy limitada, está clara que nuestra gran potencialidad es la opinión pública, los estudiantes, lo que les comuniquemos, y después coordinar con otros para que sea visto nuestro reclamo como justo, muy razonable y que tiene que ser atendido. Decimos de dónde tienen que ser los recursos, porque sabemos que la crisis económica es muy profunda, impuesto a las fortunas, medidas de ese tipo, y decimos también que ante una situación política, con esto termino, convulsionada, estamos claros que habrá sectores de derecha, reaccionarios, califiquémoslos por ahí, que querrán utilizar los reclamos sociales para situaciones de desestabilización, ejemplo lo que se vivió con la policía de Provincia de Buenos Aires, cuyo reclamo salarial es justo, pero ir con los patrulleros a la Quinta de Olivo es una acción de desestabilización. Bien, estamos claros que eso está sucediendo, por eso decimos, todos juntos, con la mayor cantidad de alianzas, con mucho argumento, hoy reclamamos por nuestros derechos. Buenísimo, gracias Luis. Seguimos entonces en este conversatorio en el marco del paro nacional de la docencia universitaria con Marina Stein, secretaria adjunta de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNE. Recordamos, quienes tengan preguntas, las compartimos en el chat y dialogamos después de la exposición. Marina, tenés la palabra. Bueno, hola a todos y todas, ¿cómo están? Gracias Luis por sumarte a esta actividad desde Adiune en la UNE, en esta jornada nacional de lucha planteado por el Congreso, el último Congreso de la CONADU Histórica. Y bueno, a mí me toca, no tengo la experiencia de Luis, digamos, en lo gremial, por lo tanto tengo bastante apuntado lo que voy a decir, pero me toca más que nada hablar de lo local, fundamentalmente de lo que hemos analizado como gremio desde el inicio, digamos, de esta situación, tan inédita en
la vida universitaria y en el país, y lo que hemos venido impulsando desde el gremio en relación a nuestros derechos laborales. Entonces, propongo, digamos, 4 ejes que en realidad se vinculan entre sí para hacer un breve repaso de lo que fuimos haciendo y de lo que faltaría por hacer. Entonces, bueno, frente a la emergencia sanitaria y frente al ASPO, ¿cuál era nuestra posición o cuál fue la posición del gremio de ADIUNE? ¿Cómo nos encontró a la mayoría de los docentes o de la docencia universitaria de la UNE esta emergencia y el ASPO, digamos, y este trabajo virtual compulsivo al que fuimos impulsados? ¿Qué fuimos planteando en la paritaria local y qué se consiguió y qué falta? Y frente a eso, cómo han actuado las autoridades de la UNE frente a nuestros reclamos y los logros conseguidos. Bueno, algunas de las cuestiones ya las mencionó Luis porque son coincidentes con diferentes universidades nacionales, pero bueno, lo primero que nosotros planteamos frente a la emergencia sanitaria y frente al ASPO es que estuvimos de acuerdo con esas medidas tendientes a evitar los contagios y, por sobre todas las cosas, a cuidar la salud de nuestra población, y con eso, bueno, decíamos que acompañábamos esta medida en el sentido de entenderla como necesaria y recordar que la provincia de Chaco fue la primer provincia que inicia una cuarentena y un aislamiento, digamos, a partir de los 2 casos o los 2 primeros casos detectados en el país. Nuestra universidad se cerró el 16 de marzo, ¿sí? En realidad todas las universidades nacionales se cerraron el 20, la nuestra se cierra el 16, por esto que mencioné antes, y en realidad nosotros planteábamos no inicio, digamos, o postergar un poco el inicio de clases, o por lo menos empezar a plantearnos qué hacer frente a esto, pero no hubo, digamos, una unificación en cuanto al no inicio, sino que algunas facultades en cuanto al inicio, mejor dicho, de las clases virtuales, sino que algunas unidades académicas decidieron iniciar directamente el 16 de marzo, y otras decidieron postergar el inicio de las clases aproximadamente unos 15 días después. Frente a esto, nuestro primer planteo fue la conformación o reclamo a la rectora de la universidad, la conformación de un comité de emergencia o comité de crisis, ¿sí? Era necesario llegar a un consenso entre los distintos actores para poder, digamos, acordar de manera conjunta los pasos a seguir en esta situación. Y además era necesario plantear los objetivos, ¿sí? Si íbamos a iniciar el dictado de las clases virtuales y una enseñanza en esta nueva modalidad, era necesario plantear los objetivos, que tenían que estar claros. Bueno, por supuesto no hubo consenso, la rectora y los distintos decanos y decanas de las distintas unidades académicas decidieron el inicio de las clases virtuales de manera, por decirlo de alguna manera, asincrónica, es decir, no todos al mismo tiempo. No funcionaron los órganos de gobierno, se constituyeron en algunos casos recién a fines de abril, en otros recién a mediados de mayo, pero mientras tanto las distintas direcciones de los departamentos o las secretarías académicas de las distintas unidades académicas nos iban llenando con instructivos para el uso, digamos, de las herramientas informáticas y el dictado de las clases virtuales. Tampoco hubo una resolución por parte del rectorado que unificara, digamos, qué hacer. Y eso también fue un reclamo desde ADIUNE, donde pedíamos, digamos, la unificación y las disposiciones, que fuera una única disposición y no disposiciones unilaterales desde las distintas unidades académicas. Bueno, eso lo que creó fue situación de incertidumbre y además, por sobre todas las cosas, perjudicó a los docentes que tenían cargos en distintas facultades. También desde el primer momento manifestamos desde ADIUNE nuestro compromiso con los estudiantes, ¿sí? Para iniciar este proceso de enseñanza. Bueno, como mencionó Luis Tiscornia, por supuesto pensábamos que no era posible garantizar la calidad de la enseñanza, pero dijimos, bueno, era necesario tomar esta herramienta virtual, y el objetivo principal de eso, de esta enseñanza, era vincularnos con los estudiantes y acompañarlos en esta situación que nos preocupaba a todos.
Por lo tanto, las exigencias, tanto para los docentes como para los estudiantes, debían ser, digamos, no debían ser tales o las mismas que durante la presencialidad. Y por sobre todas las cosas, no debía vulnerarse, digamos, ningún derecho, ¿sí? Lo primero que hicimos entonces, ¿cómo nos encontró la mayoría de los docentes? Lo primero que hicimos es notar que la virtualidad en las condiciones actuales no es una herramienta pedagógica al alcance de todos. Esto lo resaltamos teniendo en cuenta las desigualdades sociales, no solo atendiendo la realidad de los estudiantes, sino también atendiendo la realidad del conjunto de los docentes de la UNE. Y en el caso de los docentes, eso requirió una serie de conocimientos, es decir, adaptarse a esta modalidad virtual, conocimientos y prácticas que no todos teníamos por aquel mes de marzo, en algunos casos todavía no los tenemos, y según los datos que disponemos, hasta el año 2019 el número de cátedras que contaban con esta modalidad en la UNE llegaba solamente, es decir, que contaban con la modalidad virtual como apoyo a la presencialidad, llegaban únicamente al 30%, es decir, el 60% de la docencia universitaria no tenía la experticia en la elaboración de materiales virtuales o de contenidos virtuales y tampoco estaba familiarizado con la plataforma virtual. Por lo tanto, hubo un gran esfuerzo de adaptación de contenidos, hubo también un gran esfuerzo por parte de los docentes que trabajaban específicamente en el área de virtualidad, porque hubo que abrir muchísimas aulas virtuales. Hoy la UNE cuenta con 1000 aulas virtuales, por lo tanto, bueno, y recordemos, los que somos parte de la UNE, que quienes trabajan en esa área de virtualidad lo hacían y lo siguen haciendo en situación de precarización, con contratos que vencen a veces hasta a los 3 meses. Bueno, la única herramienta que nos proveía, o que nos proveyó la UNE, se saturaba cada tanto porque además, como dijo Luis, como resaltó, la exigencia del inicio de la toma de exámenes lo que hizo fue colapsar la plataforma. Bueno, asumimos la tarea, dictamos, digamos, las clases, como dijo Luis, desde nuestros hogares, con horarios totalmente trastocados, como pusimos en nuestro último comunicado, sin control muchas veces de esos horarios, vulnerando nuestra intimidad, con gran sobrecarga laboral, sobre todo para los docentes con dedicación simple, y como también resaltó Luis, asumiendo todos los gastos. Conectividad, equipamiento informático, actualización de software, hardware, mobiliarios, y un dato anecdótico también, pero no tan anecdótico para quienes vivimos acá y quienes usamos el Instituto de Servicios Sociales de la UNE, nuestra obra social, es que en el inicio de la pandemia la obra social se cerró, solamente atendía con horario reducido la farmacia y hubo que hacer una presentación judicial por uno de los gremios docentes para normalizar, digamos, la atención para el conjunto de los docentes de la UNE. Entonces, terminamos el dictado del primer cuatrimestre, como dijo Luis, en las situaciones en las que lo hicimos. No solo dictamos clases, muchos docentes continuamos con tareas de investigación y con tareas de extensión, y además de cumplir con todos los requerimientos institucionales, pedagógicos, también en muchos casos cumplimos con requerimientos institucionales administrativos, porque realizamos tareas que normalmente las realizaban los no docentes. Bueno, resaltar, como dijimos en el último comunicado, que esta nueva realidad y estas nuevas exigencias vinieron a profundizar o poner en evidencia situaciones de gran precariedad previa, fundamentalmente de las condiciones de trabajo para aquellos, por ejemplo, que tienen más de un cargo de dedicación simple, equipos de cátedra que están reducidos, con pocos docentes, muy disminuidos, con masividad de estudiantes, y también cátedras unipersonales. Bueno, ¿cuál fue el recorrido? El recorrido fue que desde el inicio del dictado de las clases, a fines de marzo, nuestro gremio solicitó a la rectora el llamado urgente a convocar a la paritaria particular. Entendiendo, digamos, que esta nueva situación de virtualidad no está contemplada en nuestro convenio colectivo de trabajo, y de esa manera había que discutir cómo garantizamos en esta situación inédita las garantías laborales. También allí planteamos la necesidad de convocar un comité de crisis o comité de emergencia que no solo atendiera las diferentes circunstancias y características del proceso de enseñanza en la virtualidad, sino que también debía prepararse para el regreso a la presencialidad. Bueno,
Construye la primera paritaria particular el 3 de mayo, bueno, lo que tenemos que decir es que el comité de crisis nunca se constituyó. Nosotros solicitábamos que fuera con participación de los gremios docentes, gremios no docentes, estudiantes y autoridades, pero lo que sí tenemos que decir es que un gran logro, digamos, de los gremios docentes es que ya han funcionado 5 paritarias particulares, teniendo en cuenta que hay universidades nacionales donde todavía no se ha podido constituir ninguna paritaria local. Bueno, ¿cuáles son los acuerdos? Los acuerdos a los que hemos llegado. Lo primero que se planteó fue la renovación automática de los cargos de todos los interinos y contratados. Hay que tener en cuenta que muchos de esos casos son renovados cada 6 meses. El alta para todos los docentes del programa de Honoren con sus designaciones interinas desde cada unidad académica, porque estaban designados de manera con contratos precarios, y desde el rectorado se acordó la excepción de tareas por cuidado de niños menores y adultos mayores, suspensión de los llamados a evaluación de carrera y concursos, respeto de la carga horaria de cada dedicación y respeto a la libertad de cátedra. Y en esto incluimos no solo el dictado de las clases, sino también entendiendo esta complejidad que mencionaba Luis Tiscornia de la evaluación de los exámenes finales y parciales en este contexto. También computadoras, se acordó entrega de computadoras en comodato para los docentes que lo soliciten a sus diferentes unidades académicas, habilitación de canales de comunicación que estaban totalmente cerrados al inicio y hasta, diríamos, prácticamente el mes de junio, para que los docentes pudieran reclamar, en el caso, por ejemplo, de los docentes ad honorem que todavía no estaban con el alta, y el uso de espacios en las unidades académicas para docentes que lo solicitaran, por supuesto, por diferentes circunstancias y con las medidas de higiene y seguridad adecuadas. También, en el caso de ISUNE, que los descuentos, o sea, de nuestra obra social, los descuentos no podían superar el 20%. De acá, no sé cuánto tiempo me queda, pero igual estoy más o menos terminando. Yo quería recordar que el convenio colectivo de trabajo de la docencia universitaria es ley desde el año 2015 por decreto presidencial, y que la comisión negociadora de nivel particular, lo que nosotros le decimos paritaria local, está enmarcada dentro de ese convenio en su artículo 70. Y que además, en particular en la UNE, tenemos un fallo que todavía sigue firme de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, creo que es único a nivel nacional, que manifestó que el convenio colectivo de trabajo se encuentra plenamente vigente en la Universidad Nacional del Nordeste y que se puede concluir, puso punto final a casi 5 años de negociaciones paritarias, el cual, al haber sido homologado, le otorga un carácter normativo superior a los propios estatutos universitarios y por ende superior a las ordenanzas y resoluciones en consecuencia de esto, dictadas en consecuencia de esto. O sea, esto quiere decir que nuestro convenio es ley, ¿sí? Y que por lo tanto no puede ser no reconocido por las autoridades. ¿Por qué aclaro esto? Porque a partir de los diferentes acuerdos en la paritaria del nivel particular, hay decanos o hay autoridades que han incumplido estos acuerdos. Y para dar algunos ejemplos voy a mencionar, intentando sanciones o cuestionando o sancionando o intentando, digamos, sancionar con descuentos a docentes que pedían la excepción de tareas, docentes que se entendían que no podían tomar exámenes finales en estas condiciones, como por ejemplo el decano de la Facultad de Humanidades, ya dije, no renovando designaciones de los ad honorem, como en el caso del decano de la Facultad de Odontología, o exigiendo sobrecarga laboral a los docentes con dedicación simple que dictan una materia en el primer cuatrimestre y otra en el segundo cuatrimestre para que dicten nuevamente la materia en el segundo cuatrimestre. Esto es el caso de la Facultad de Ciencias Agrarias. Bueno, ¿qué nos queda para ir finalizando? Y acá dividir un poco reclamos de larga data y reclamos de corta data, porque tenemos situaciones que se vienen reclamando desde hace años en las paritarias, como es el caso de la urgente regularización de los docentes preuniversitarios de la ERAGIA, que desde hace un año el Consejo Superior frenó el avance de dicha regularización, que fue aprobada en distintas instancias paritarias locales. Y aclarar que la ERAGIA es la única escuela de preuniversitarios en todo el país
que no ha adherido al nomenclador como lo establece el anexo 1 del convenio colectivo de trabajo. Iniciamos entonces, o reiniciamos este año, el pedido de reclamo para la regularización de docentes interinos y contratados con más de 4 años de antigüedad, retomando el trabajo que se hiciera hace unos años con docentes interinos, que al 2015 tenían 5 años de antigüedad o más, y los que fueron incorporados a carrera docente a partir del artículo 73 del convenio colectivo de trabajo. Es decir, estamos pidiendo actualmente una reedición del artículo 73 del convenio colectivo de trabajo. Iniciar proceso también de reincorporación o de incorporación de docentes interinos que al 1 de diciembre del 2020 cumplan 3 años en un cargo vacante, como JTP o como auxiliares de primera. Son docentes que hace 3 años que están cubriendo un cargo vacante que ya no va a volver, o sea, son vacantes definitivas o vacancias definitivas y que todavía siguen como docentes interinos. Hemos también solicitado que se inicie de manera urgente el proceso de regularización de los docentes dependientes de las Secretarías Generales de la UNE, como extensión e idiomas, y del Jardín de Infantes, que en la mayoría de los casos están como interinos o contratados desde hace más de 15 años en la universidad. Y desde mayo, en estas paritarias, en esta situación de virtualidad, como mencionó también Luis Tiscornia, donde el 99% de los gastos lo venimos asumiendo los docentes en el proceso de enseñanza, venimos reclamando desde el sindicato a las autoridades de la UNE un bono de 5.000 pesos para el conjunto de los docentes universitarios como recupero de gastos. Bueno, ya hay antecedentes, como mencionó Luis, en 2 universidades, o en 3, por lo tanto entendemos que, como también lo dijo Luis, las universidades han venido ahorrando muchísimo dinero en viáticos, pasajes, luz, agua, gas, incluso insumos de laboratorio, insumos de computación, papelerías, y entendemos que podrían llegar perfectamente a cubrir estos gastos. Entonces, bueno, para finalizar, como decimos siempre, el deterioro salarial, no solo, digamos, nuestro deterioro salarial no solo condiciona nuestras condiciones de trabajo, sino también que deteriora nuestra calidad de vida, por lo tanto, y además la inestabilidad laboral también produce también un deterioro de nuestras condiciones de trabajo y de nuestra calidad de vida. Por lo tanto, creemos que es imperioso que las autoridades de la UNE asuman, digamos, la responsabilidad o den una señal positiva a la inmediata regularización de los docentes interinos contratados para terminar con la precarización laboral en nuestra universidad. Y por último, recordar siempre que nuestro convenio colectivo de trabajo es una herramienta legal para pelear, digamos, por nuestros derechos individuales y colectivos. Bueno. Bien, muchísimas gracias, Marina. Abrimos entonces ahora la participación en este conversatorio en el marco del Paro Nacional de la Docencia Universitaria, tanto para quienes están siguiendo desde el Meet como desde el Facebook, si quieren también plantear ahí sus preguntas, o si quieren también comentar cómo está viviendo cada una la situación y el trabajo docente en este contexto, ¿sí? Yo por ahí una pregunta, Luis, si tiene alguna idea de el panorama de este paro que ha tenido gran repercusión, según lo que dijiste, y cómo serían los pasos a seguir, qué esperar, un poco en esta situación. Tenés muteado tu micrófono. Digamos, el registro es muy difícil hacerlo en estas condiciones, ¿no? Que incluso nosotros a veces uno se pone un poco incómodo, si paro, en realidad es apagón virtual, es desconexión, pero eso está bien. Bueno, le llamamos paro porque lo que queremos mostrar es que hoy interrumpimos nuestro trabajo.
Lo que sí hemos notado es muy buena repercusión en los medios, particularmente radios, y a su vez lo que todas las asociaciones muestran, en general suele ser un reflejo, muestran en términos de comunicaciones, de rebote en los medios locales, de iniciativas de visibilización. Hubo en muchos casos armado de spot con docentes, con cartelitos, con su propio reclamo. Entonces eso da cuenta de gente que está también, no solo la conducción o las comisiones directivas, sino afiliados o docentes. O sea que entiendo que es importante. A su vez, entiendo que a partir de que se abrió ya la paritaria estatal, y que eso está en pleno discusión, y ni hablar de a partir de lo que sucedió con la policía de la provincia de Buenos Aires, porque ahí hubo 30% de aumento. Entonces, en muchos lugares uno empieza a decir, alguien puede decir, bueno, qué ingenuo, sí, está bien, muy ingenuo, pero muy sencillo el razonamiento. Bueno, si la policía le pueden dar un 30%, ¿por qué a nosotros que también estuvimos trabajando, no nos van a por lo menos equiparar con la inflación? O sea que en ese sentido yo creo que la de hoy va a ser, todavía falta, pero va a ser una jornada importante. Desde el punto de vista de cómo viene, esta semana vamos a estar convocando un plenario de secretarios y secretarias generales. Se supone que hoy o mañana el Ministerio debería estar convocando a paritaria esta semana. Extraoficialmente nos dijeron que sí, que jueves o viernes están convocando la paritaria, pero estos extraoficiales hay que tener cuidado porque después uno queda, ¿no? Como se dice, sencillamente se come la mague, digamos. Entonces no lo estamos difundiendo así hasta que no esté la comunicación oficial, pero no convocar la paritaria esta semana no tendría explicación alguna, porque ya estatales nacionales, ATE, UPCN va a tener su segunda reunión mañana. Que el gobierno esté especulando con qué pasa en esa paritaria, sí, eso sí es razonable, entendible, más allá de que tenemos escalafones distintos y nada impediría que hagan una oferta concreta. Pero bueno, así que yo entiendo que es probable que jueves o viernes estemos llamando a plenarios secretarios generales, mañana lo conversaremos entre todos, sea porque se llamó la paritaria y tenemos que evaluar qué pasó, si hubo oferta, en qué condiciones y los próximos pasos a seguir, o porque no se llamó nada, entonces tenemos que decir, bueno, no puede ser que con todos los tiempos que están pasando no se convoque a la paritaria. Así que ese sería el esquema ahora. Lo que sí está claro es la discusión se va a dar. Digo esto porque eso cambió. Hace 2 semanas atrás, desde el mismo ministerio nos decían, no tengo autorización para hablar de salario. Punto. Y es más, algunos decían, funcionarios que decían, bueno, hasta diciembre probablemente no se pueda resolver nada. Bueno, eso hoy cambió y vamos a discutir salario y se va a discutir. Nos podrá ir mal o bien, mejor o muy lejos, menos lejos de lo que pretendemos, pero está claro que va a haber discusión salarial. Esta va a empezar esta semana muy probablemente y ahí va a ser nuestras habilidades de forcejeo. La jornada de hoy, que la hayamos convocado en conjunto con la CONADO y que haya tenido esta buena repercusión, es un buen dato porque nos fortalece para esa negociación. Y si a su vez no cierra lo de ATE Nacional mañana, bueno, ahí sí habría condiciones para que vayamos todos juntos a una nueva jornada de reclamo, ya no solo los universitarios, sino todos los organismos de ciencia y técnica del Estado Nacional, además de los organismos ministeriales del Estado Nacional, profesionales de la salud y judiciales. Y eso ya sería de una envergadura importante. Nunca hemos tenido una jornada coordinada de esa naturaleza. Bueno, y después hay que ir al debate también de lo que está pasando, porque el gobierno, ¿por qué no nos va a dar aumento? Bueno, porque no tienen dinero. Bueno, discutamos eso también. Si es verdad que no hay dinero, y si no, ¿de dónde sale el dinero? Sí, nosotros tenemos un tema con las universidades en relación a
solicitar que publiquen, digamos, qué es lo que están gastando, qué es lo que se ha gastado, digamos, y en el sentido de que, bueno, dicen no tenemos dinero, y nosotros decimos sí porque se han ahorrado en todo lo que se han ahorrado. No sé si hay algún peligro, además del cobro de los bonos, de universidades donde se publica el tema de los gastos, digamos, que hagan público los rectores, en general no. No, eso nadie lo quiere dar a conocer y eso está siempre sobre 7 llaves, porque es la caja, perdonen la expresión, pero es la caja que maneja la conducción política. Por lo tanto, eso es muy difícil saberlo, pero lo que sí nosotros podemos decirle es, a ver, el gobierno se jacta de que puso al día todas las deudas mensuales de las cuotas mensuales de envío de fondos a las universidades nacionales. Eso lo chequeamos y es verdad. Alguien puede decir, bueno, pero eso es a presupuesto de prórroga del año pasado, está desfasado. Sí, es cierto, pero también es cierto que está actualizado y estaba atrasado 3, 4 meses, y también es cierto que hay ahorros que son obvios. Digo, que son obvios. Un pasaje de avión sale lo mismo que capaz 2 meses de práctica de laboratorio de una asignatura. No es poco dinero lo que podemos suponer que hay de ahorro. Después está la inflación, perfecto, está todo eso. Ahora, si pudo Santa Cruz, ¿por qué no puede Nordeste? ¿Por qué no puede Comahue? Si puede Luján, ¿por qué? ¿Por qué no pueden las otras universidades? O sea, esa es una discusión que a su vez le decimos al ministerio también. Bueno, si las universidades dicen que no tienen plata, bueno, que discutan entre el ministerio y las universidades qué van a hacer. Pero lo que sí tiene que haber es un reconocimiento, porque eso es así. No, es injusto que no sea así. Y si no tiene dinero lo tendrá que poner el Estado Nacional, digamos. Y eso es aparte de lo salarial, eso aclaremos. Eso es aparte de lo salarial. La discusión salarial es de porcentajes, en blanco, qué sé yo. Analía, creo que habías hecho un comentario en el chat, si querés. Sí, no, básicamente sumando a lo que compartían, que en cuanto a esta situación, yo veo una molestia general entre mis compañeras y compañeros, pero lo que por ahí me preocupa es que a esta altura es como que se normaliza, se hizo ya, no sé, es como que como docentes nos desinflamos un poco, y me parece que también impulsada esa situación desde la institución, incluso como decía Marina, por ahí desde algunos decanos incluso que a veces de alguna manera están metiendo miedo también a que uno lleve adelante los recursos que en esta etapa se lograron dejar al alcance de la docencia. Y bueno, por eso por ahí lo que me asusta un poco es que sí vemos una gran deserción de estudiantes desde el principio, y como decían, en primer año eso es común, pero este año fue increíble la deserción, que por lo menos desde mi cátedra se vio, y eso que hicimos un gran esfuerzo. También por ahí el exceso de las horas de dedicación se normaliza por nosotros mismos. Digo, ¿qué nos está pasando, digamos? Y encima en estas circunstancias que es tan difícil de medir, porque uno está contestando mensajes de WhatsApp, de Facebook, a cualquier hora, en cualquier momento. Y bueno, por eso me parece muy bueno que se lleven adelante este tipo de medidas también, para que no sigamos normalizando todo esto. Ese nomás era el comentario por ahí. Es muy importante la constitución de los llamados comités de crisis o comités de emergencia y el funcionamiento de los consejos directivos, porque hay cosas que son muy complejas y donde hay intereses que tienen miradas objetivamente distintas, de los estudiantes, de los docentes, de los no docentes también. Entonces, eso hay que compatibilizarlo razonablemente. Y lo que ha aparecido es como que para algunos es la gran oportunidad de concentración de poder y sentirse patrón de estancia. Digo, a nivel de decanos o a nivel de rectores.
es insólito, parece que estuvieran disfrutando el tener que tomar decisiones solos, y encima hasta con dosis de autoritarismo. Eso es una estupidez y está mal hacerlo en la universidad, y cuando nos juntamos todos a discutir, bueno, ahí se compatibiliza. Porque los estudiantes dicen, bueno, queremos rendir todos los meses. Nosotros decimos, miren, no podemos tomar el examen todos los meses. Los no docentes dicen, mira, yo no puedo estar todos los días inscribiendo. Bueno, todo eso hay que compatibilizarlo en forma razonable, sobre la base de decir, tratemos de minimizar todos los perjuicios. Ahora, la actitud de convocar a todo el mundo y de discutir y encontrar salida tiene que estar desde las autoridades. Esa es una crítica muy fuerte. Hubo rectorados donde directamente era como diciendo, listo, en una semana se pasó toda la virtualidad, entonces querían controlar asistencia. ¿Viste cuando decís, pero ustedes están, no sé, que han ingerido alguna bebida fuerte? Querían controlar asistencia, ver que los informes semanales, mensuales de las actividades de cátedra, digamos, era una locura, como que no fueran conscientes de lo que estaba pasando, o querían mostrar una supuesta normalidad de que acá no pasa nada, todo sigue funcionando, la universidad es la gran institución. No es verdad, eso es todo mentira. Todos tenemos problemas, y la calidad académica también está afectada, y habrá que tratar de compensarla institucionalmente o individualmente cada uno, porque además son mayores de edad los estudiantes. Entonces todo eso hay que... Por ejemplo, ahora, ¿qué se está dando? En algunas asignaturas, carreras, tendríamos que chequear más, que cátedras que nos dicen, mira, en el segundo cuatrimestre hay un 20 o 30% más de alumnos anotados que lo normal. Y vos decís, pero ¿y qué está pasando? ¿No? Porque es raro. Decían, mirá, está... El primer cuatrimestre nos asombraba la deserción, obviamente en los primeros años y en las facultades más numerosas había variación. Ahora... Entonces dice, mirá, el equipo de cátedra no puede ser el mismo, tenemos un 20-30% más de estudiantes. Una cosa es cuando el 20% o 30% es sobre 30 alumnos, y otra es cuando es sobre 100, sobre 200. Digamos, es 30, 40, 100 alumnos más. Bueno, eso es lo que está pasando. Entonces, entre todos hay que resolverlo. Ahí la figura es el comité de crisis, que incluso amplía lo del consejo directivo, para que puedan discutir las organizaciones estudiantiles, la organización sindical docente y la organización sindical no docente en un plano de emergencia. Porque eso es lo que hay que entender. Todo lo que estamos haciendo es transitorio y se tiene que terminar lo antes posible. Digo esto ¿por qué? Porque a algunos se le está pasando por la cabeza una frase que repiten, que es la virtualidad llegó para quedarse, como diciendo, bueno, ahora hemos aprendido y la verdad que todo esto es bárbaro, qué lindo que es, los estudiantes no se mueven de su casa y estudian, y se evita los pasajes y se evita de alquilar. Bueno, a ver, veamos globalmente todo y veamos qué tipo de profesionales estamos formando y veamos los derechos laborales nuestros. Todo eso se tiene que poner en discusión. Yo, desde el punto de vista como docente, digo, imagínense en agronomía, pensar que alguien puede recibirse en agronomía cursando la carrera en forma virtual es ridículo. A menos que lo que estén pensando es en vaciar el grado y que sea una preparatoria para un posgrado pago, que es el que va realmente a darle las habilidades efectivas para intervenir en la transformación de la realidad. Entonces, ese está mirando el negocio de la educación superior, que es un negocio que mueve decenas de miles de millones de dólares en el mundo. Yo quería por ahí hacer un comentario sobre la cuestión de las dispensas. Particularmente tuve la experiencia de hacer una solicitud y que después de un montón de vueltas nos la otorgaron, gracias también al apoyo del sindicato. Pero en general lo que vimos es, a nivel de nuestra universidad, no solamente resistencia de las autoridades, sino por ahí, esto que también comentaban Alía, los mismos docentes, las mismas docentes, no querían acceder a ese derecho, ya sea por cuidado de hijos o hijas menores, o de personas mayores, o grupos de riesgo, porque dejaban en banda al equipo de cátedra, digamos. O incluso porque su superior no se lo permitía. Entonces, un montón de situaciones que
desde la misma docencia frenaban. Por lo menos eso pasaba a nivel local. No sé, los compañeros y compañeras de otras facultades si también lo vieron. Quería saber si a nivel nacional hubo complicaciones similares, porque sé que algunas universidades directamente lo manejaron muy, aparentemente, por lo que comentaban, un poquito más fácil, e incluso las vacantes que quedaban también las reponían bastante. Entonces, sí, en general hubo de las autoridades dos actitudes. Algunos casos de negativa, que era insólito, que tuvimos que incluso llamar al ministerio para decir, mire, no puede ser, acá es una ley, no puede ser que un decano diga yo no quiero aplicarla, eso es una locura, porque tienen una idea de la autonomía universitaria que es completamente irreal e equivocada, como que la autonomía universitaria implica no cumplir con las leyes laborales, eso es una tontería, además es ilegal. Entonces, en alguno que otro caso tuvimos que poner al abogado y decirle, mire, usted va a terminar en la justicia. Y ahí se vinieron a otorgarla. O sea que hubo resistencias para no querer otorgarla. Y encima generando fantasmas, no, entonces todo el mundo va a pedir licencia, nadie va a querer. Digamos, cuando en realidad la actitud, que es la otra parte, la actitud de la mayoría de los y las docentes era no tomársela y cargarse en la espalda el esfuerzo, para no perder, para no recargar al compañero de cátedra, porque decía, seguro que no va a haber una cobertura de suplencia, entonces yo por mis compañeros no lo voy a hacer, o para los estudiantes. Yo le pregunté a un dirigente de un gremio del primario, de Provincia de Buenos Aires, y le digo, ustedes, que la mayoría son maestras, y encima con muchas maestras que seguro que tienen chicos en edad escolar, ¿les está pasando, las maestras están pidiendo la licencia? Y me dicen, no, muy poquitas la están pidiendo, la que está muy acorralada. ¿El resto por qué no? No, porque no quieren apoyar, quieren culo con los pibes, no los quieren dejar colgados. O sea, una actitud muy noble de esfuerzo, de ponerle el hombro, que no puede tener la respuesta de un funcionario, de una autoridad que dice, no, se la van a pedir todos, entonces acá nadie va a poder dar clase. Bueno, si no hay más docentes, lo lamento, se tendrá que dictar el año que viene el curso. Digo, eso también es el equilibrio, porque también los estudiantes son mayores. La inscripción de más estudiantes, digamos, en las materias. Eso es lo que se ha mencionado como un logro de este trabajo virtual. Lo que no se analiza es, primero, de más estudiantes inscriptos y de más estudiantes regularizados, como expresó hace unos días al finalizar el cabildo por la Ley de Educación Superior. Lo que no se analiza es por qué. O sea que lo que no están queriendo, digamos, analizar el porqué, digamos, de más inscriptos y más regularizados. Que muy posiblemente tenga que ver con las condiciones en las que estamos trabajando, posiblemente con la adecuación de contenidos, no son los mismos contenidos, son menos los contenidos. A muchos estudiantes les favorece, en algunas zonas, poder cursar una materia en virtualidad y no tener que asistir, digamos, a la facultad. Pero nada de eso se analiza, o sea, se lo ve, se fue Luis, se perdió, se lo ve como un logro sin un análisis de la situación real, ¿no? Como un logro aislado de la virtualidad, por decirlo de alguna manera. Le pregunto qué le pasó. Dale. Igual la idea es que en esta parte los compañeros y compañeras que se han conectado también nos cuenten un poco su experiencia, bueno, en base a lo que vemos por ahí desde los sindicatos. Medio, digamos, también dificultoso el que le está pasando a los estudiantes. Están sosteniendo la cursada de manera como pueden. Y bueno, también en cierta medida quizá hay un ahorro de otros recursos que implica el traslado. Pero eso no se puede dejar de ver de una manera cruzada con, una situación donde de la calidad educativa, que es un concepto que la verdad por ahí se nos fue imponiendo, podríamos decir que el proceso formativo tiene un deterioro. Y tiene un deterioro porque, entre otras cosas, nosotros también estamos
deberían poner a pensar fuertemente, ¿no? Yo termino diciendo esto que a todos nos habrá impactado, que es el caso de esta docente que estando ya... Gracias, Marce. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer o alguna pregunta. A Luis se le cortó internet y está queriendo entrar ahora de nuevo y no puede, fíjate, no sé. Dale, ahí lo veo. Mientras tanto, hago algún comentario. Yo tengo clases hoy, soy de la Facultad de Arquitectura y bueno, la claro desde la dirección de la cátedra, vamos a decir, si bien hay docentes que prefirieron seguir con la actividad de alguna comisión de grupo, en general la cátedra se unió. O sea, hubo buena repercusión, el apoyo de los estudiantes, que me parece muy importante, y en ese sentido, bien. Después quería hacer alguna pregunta, si no nos íbamos mucho de tema, en relación a los interinos. Me parece que nuestra universidad es una de las que tiene, o la facultad en la que estoy yo, no sé si en las otras facultades es la misma situación, pero hay mucha cantidad de docentes interinos y me parece muy bueno la iniciativa de, además de resolver las cuestiones básicas de esta situación de pandemia, vamos a decir, de conectividad, de salario, bueno, también, y de gastos extra, este tema de avanzar con el tema de los interinos me parece central, porque esto también evidencia mucha irregularidad en las estructuras de cátedra, en las dedicaciones, como que pone al desnudo un montón de situaciones irregulares que tenemos, al menos en la UNE, me parece muy como establecida, como natural. Bueno, tener toda la cátedra interina o en toda la cátedra tener solamente un cuerpo de... Implicaría, digamos, como decís vos, esa gran cantidad de interinos, incorporarlos y regularizarlos, sería una masa, digamos, de posibles votantes electores que tal vez podrían llegar de alguna manera a molestar en la estructura digamos, institucional. Eso por un lado. Porque en realidad hay reticencia por parte de las autoridades a regularizar a los interinos, ¿sí? Entonces, la explicación no es presupuestaria, en ese sentido quería comentar esto. Y lo que se está planteando es una reedición del artículo 73. El artículo 73 del Convenio Colectivo de Trabajo establecía el 2015, que se publicó en el 2015, que a esa fecha los dos cajoneados profesorados universitarios para idiomas, entonces también se está estudiando la posibilidad de, así también como los docentes de preuniversitarios del Jardín de Infantes, se está estudiando la posibilidad de también dictar una resolución y ver una normativa para que sean incorporados a carrera docente. Entonces, pero eso, el primer paso es el acuerdo en paritaria local, que hasta ahora no ha habido un acuerdo. O sea, nosotros ya lo planteamos desde los gremios docentes, pero no ha habido un acuerdo. No sé si respondí. Está silenciado, Seba. Ah, perdón. Que sí, está la pregunta. Concurso. Por lo tanto, es de sentido común que se abre el artículo 73 de vuelta. Ya está en Comahue, se va a hacer en Cuyo, en muchas universidades se va a hacer eso. En algunas ni siquiera pudimos hacerlo del... No sé si satisface, digamos, la pregunta. Es más, cuando lo planteamos en la paritaria nacional, desde el ministerio dicen, mirá, no es necesario porque está el convenio colectivo de trabajo. Y lo tienen que cumplir. El secretario de Política Universitaria nos dijo eso. También le dijimos nosotros, pero está claro que los rectores se manejan, algunos como si fueran señores feudales, y no quieren cumplir. De hecho, estamos en litigio legal con Del Bello en la Universidad de Río Negro,
Pero después, en general, se avanzó mucho, digo, y no en un tema de gestiones afines y no afines al gobierno de turno, ¿eh? Eso se avanzó independientemente de eso. Claro, nosotros acá la realidad es que los interinos no votan, por ejemplo. Por lo tanto, es como que hay una situación, que era lo que mencionaba anteriormente, no afectan el presupuesto, pero al no votar no inciden sobre los órganos de gobierno, y entonces como que hay pareciera ser como que hay algo ahí. No, el padrón, es el padrón, claro. Manejan el padrón, ese es el problema. Nosotros lo dijimos en la SP, dijimos, miren, ustedes tienen que decirle, porque ustedes como gobierno nos están pidiendo a nosotros paciencia. Nos hicieron una reunión con el Ministerio de Trabajo, con Moroni, y Moroni hace 2 meses atrás, y Moroni nos dice, nosotros tenemos la decisión política de avanzar en todo lo que sea condiciones de trabajo. Clásico de este tipo de situación. Plata no tenemos, ahora no podemos, pero avancemos lo demás. Caso típico, que es lo que está discutiendo ATE ahora, el famoso pase a planta, que es muy importante eso. Entonces, no. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Más que consulta, en realidad era un tema que ya lo habían tirado al principio sobre una situación. Yo soy de la Facultad de Arquitectura de la UNE, docente auxiliar de primera, con dedicación simple en 2 cátedras, ya hace más de 5 años en cada una, y donde nosotros todos los años, por ejemplo, teníamos visitas de obras, trabajos con modelos de escala 1 en 1 y demás, que este año se perdió. Se hizo el cursado, se terminó el cursado, se evaluaron a los estudiantes, se hubieron promociones, regularizaciones, y no tuvieron ese contacto con la realidad, digamos, de lo que implica una materia como esta, que sí tuvieron un montón de otros estudiantes de otras cohortes. Y otra situación que también creo que repercute mucho es lo que decía hoy el Colo, digamos, respecto a la comercialización de la educación. Y bueno, hay que estar atentos, digamos, como docente me parece que tenemos todas las experiencias distintas, así que... Algunas tecnologías facilitan algunas cuestiones, pero hay que estar con mucho cuidado y la discusión sí es disciplinar, ¿no? Porque hay universidades que tienen carreras como Derecho o Contador, toda virtualizada. No sé si será bueno o malo eso, pero hay muchos posgrados que se dan todo vía virtual. Ahora, la formación de grado, hay que tener mucho cuidado y es una discusión de la disciplina. Si es posible desarrollar esos contenidos con una calidad mínima y aceptable de esta manera. Lo que sí está claro están, ¿cómo te puedo decir?, entusiasmadísimos con el hecho de ahorrar. Entonces ya están pensando algunos haciéndose los rulos diciendo no, la mitad de los cursados o todos los teóricos que se sigan dando virtual, entonces no hacemos más un aula para 200 ni para 100, y encima ni oficina les hacemos porque lo van a hacer desde su casa. O sea, eso hay que ponerle freno, entrar y decirle no, discúlpenme, vamos a discutir fuera de la pandemia, bien, pero eso de que ahora vamos a hacerlo así, no, eso no. Cada docente y cada cátedra, y ahí están, que es el otro tema que estuvo en discusión acá. ¿Por qué? Porque ese sí es un bien que nosotros tenemos que defender. La última palabra en relación a cómo se va a desarrollar una asignatura, hoy por hoy la dicta el responsable de cátedra y lo define, a menos que esté establecido en el plan de estudio. Entonces, así como nosotros hemos logrado en todos los acuerdos paritarios que un examen o un cursado incluso virtual, si la cátedra dice psicológicamente o disciplinarmente no se puede dictar, listo, eso se tiene que respetar. Digamos, ese es un tema importantísimo. Desde el punto de vista de nuestro oficio, nuestro trabajo como docente. Bien, gracias Luis. No tenemos, bueno, como verán, tomo un poquito el rol de moderador porque Maxi tuvo algún inconveniente técnico. No tenemos preguntas en el Facebook ni tampoco en el chat de acá. No sé si quieren para alguno de los compañeros que están acá en el vídeo. Si no preguntan, algún comentario se está viviendo
en su facultad o en su cátedra, y si no, ya estaríamos en tiempo para ir cerrando. Marina. Sí, no, la verdad no escuché porque justo estaban prendiendo acá, así que lo último que dijo, escuché a Sebastián que dijo algún comentario de su cátedra. Yo en particular hice paro hoy, tenía que tomar examen final, no tomé. Mi equipo de cátedra tuvo una discusión también al respecto sobre eso, porque era dejar en banda a los estudiantes, no dejarlos, ¿qué hacemos? Así bueno, decidieron tomar el examen, el resto, a pesar de estar de acuerdo, digamos, con la medida, justo nos tocó esta semana en la Facultad de Humanidades, toda la semana evaluación de exámenes finales, así que bueno, no sé cómo habrá sido, si bien es bien recepcionado la propuesta y la medida, era como decíamos antes, muchos docentes se plantean qué hacemos con ese derecho de los estudiantes, y bueno, no puedo dejar en banda al resto, no puedo dejar en banda a los estudiantes. Así que bueno, creo que bueno, que fue muy buena la jornada, esta iniciativa que tuvimos, por primera vez, Luis, en la virtualidad, desde el sur, poder encontrarnos. Porque los dejo a los estudiantes sin clase, o ellos son unos malos porque no quieren estudiar, o son malos porque piden mucho, digamos, de organización a organización, el nivel de la discusión. La pobreza ya llegó al 50%, es atroz, es atroz. Entonces va a haber que pensar el país, y ahí nosotros los universitarios tenemos que opinar y tenemos responsabilidad. Es como si yo dijera, miren, yo como agrónomo, ¿qué quieren que les diga? Le digo, miren, tienen que volver a pensar lo de Vicentín, porque si nosotros en el mundo que viene no pasamos a tener un mínimo control del comercio exterior, de la finanza, de la energía y de las comunicaciones, llamaron a paro general, lo hicieron las asociaciones, nosotros sí, pero bueno, hoy probamos eso, no es que salió de la nada, ¿eh? Hablamos, conversamos, charlamos, vimos, tratamos de acomodar los ritmos. Gracias a todos los que se sumaron. Gracias a todos, hasta luego. Nos vemos.